Sí, ya. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, entonces, las fuentes y mecanismos de contaminación a los alimentos, como les decía, son de vital importancia. Y para ello, pues es importante definir a qué nos estamos refiriendo con esto. En el tema de inocuidad microbiana de los alimentos, la fuente se refiere a la procedencia u origen del agente patógeno presente en un alimento, ¿sí? Es decir, a partir de qué lugar se va a incorporar a ese alimento. Y el mecanismo, pues se refiere al cómo, a la manera y a los términos en que ocurre esta contaminación hacia los alimentos. Okay, entonces, en relación a, por ejemplo, a los productos hortofrutícolas, los más comunes o las principales fuentes de contaminación son, por ejemplo, el agua, el abono orgánico, el aire, la presencia de animales domésticos y silvestres, la presencia de heces en algunos sembradíos, por ejemplo, el humano, los insectos, la tierra, equipo y utensilios. Como podemos ver aquí en el campo, pues algunas de estas fuentes de contaminación van a ser mucho más importantes que en otro tipo de procesos. Por ejemplo, en el campo es importante porque el agua se utiliza como fuente de riego, ¿verdad? Entonces, la calidad sanitaria de estas aguas que se van a utilizar para regar los sembradíos, pues es de vital importancia. Así como el abono orgánico. El abono orgánico, que se refiere, por ejemplo, a las excretas de algunos animales, como pueden ser el ganado vacuno o algunos pollos, por ejemplo, se pueden aplicar sobre estos sembradíos y pues esta fuente de contaminación solo aplicaría a aquellos productos hortofrutícolas. El aire, por ejemplo, y aquí entre paréntesis le ponemos la palabra polvo, ¿sí? Que algunos dicen que no es una fuente, sino que más bien es un mecanismo de diseminación, ya que las partículas, por ejemplo, la tierra, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, se secan y pueden dispersarse a través del aire como partículas de polvo a otras superficies. El aire es importante no nada más en los productos hortofrutícolas durante el cultivo en el campo, sino también durante el procesamiento en una industria de alimentos. Ya en sesiones pasadas hemos hablado de la importancia que tiene el controlar la calidad de aire dentro de una empresa, ¿no? Dentro de un proceso de producción. La presencia de animales domésticos y silvestres, pues esto sí se puede hacer extensivo a cualquier proceso. Aunque claro está que en el campo la presencia de animales silvestres pues muchas veces escapa del control, ¿no? Lo que sí se puede hacer es evitar que estén presentes animales domésticos, como por ejemplo ganado que esté presente en las cercanías o inclusive dentro de los campos de se sabe que los animales silvestres, como por ejemplo iguanas, tlacuaches, que ya veíamos la clase pasada, pueden ser vehículos de diferentes fuentes, de diferentes tipos de microorganismos patógenos, como la salmonela, por ejemplo. La presencia de heces en el campo de cultivo, o bien de una manera cercana a una empresa de producción, por ejemplo, pues evidentemente va a ser una fuente de microorganismos patógenos. El humano, en mayor o menor medida, es una fuente importante de contaminación. Pensemos, por ejemplo, en los productos hortofrutícolas en el campo. Quizá cuando se estén cultivando, el humano no es una clara fuente de contaminación durante el cultivo, pero sí lo va a hacer durante la cosecha. Sí, de ahí que muchos programas de capacitación a los trabajadores dentro de estos esquemas de buenas prácticas agrícolas, pues vaya muy enfocado al manejo que el humano le da a estos productos hortofrutícolas durante la cosecha. Ahora bien, si trasladamos esta fuente de contaminación a un proceso de producción, por ejemplo, en una empresa donde se dediquen a elaborar quesos tipo panela, pues es claro que ahí la participación del humano es importante. Y entonces hay que cuidar
pues la salud del trabajador, las buenas prácticas de higiene que tenga durante el proceso de producción. Los insectos, pues claro está que han sido documentados como vehículos de microorganismos patógenos, por ejemplo, las moscas, las cucarachas. Se ha hablado un poco de la importancia que tienen estos caracoles que pueden estar en los campos de cultivo, sí que a veces abundan. Y bueno, hay algunos estudios en donde se ha demostrado que estos caracoles pueden vehiculizar a esta contaminación dentro de los campos de cultivo. La tierra, pues por obvias razones, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo hay microorganismos que son propios de la tierra, que son propios del ambiente y que, bueno, esta se convierte en un vehículo importante de estos microorganismos esporulados principalmente, como pueden ser algunos del género Clostridium o del género Bacillus. Y bueno, si esta tierra está contaminada con materia fecal, ya sea de animales domésticos, silvestres o del humano, pues también se puede volver una fuente importante de contaminación. Y bueno, evidentemente todos los utensilios, el equipo que se utilice para la producción de un alimento, si no se lava, si no se higieniza de una manera adecuada, pues fácilmente puede convertirse en una fuente de contaminación. Entonces es importante tener todas estas fuentes aquí presentes, porque eso nos va a ayudar a ubicar en dónde está el problema dentro de una empresa de producción y sobre todo cómo podemos controlarla. Aquí, por ejemplo, en estas fotografías les muestro cómo el lavado inicial de algunos productos hortofrutícolas puede ser el lugar en donde se disemina la contaminación. Sí, aquí vemos, por ejemplo, que están cayendo jitomates, ¿verdad? De un camión y están siendo vehiculizados hacia el área de proceso mediante agua. Imaginemos que la calidad de agua no es la adecuada o que en algún momento dado, en algún primer lote de producción se incorporaron jitomates contaminados, pues esa contaminación se va a diseminar hacia todo el resto de las tinas de enjuague y aquí se va a diseminar hacia otros productos que a lo mejor en un primer momento no tenían contaminación. Entonces, la calidad sanitaria del agua que se emplea en estos procesos es importante. Una vez que sabemos cuál es la fuente más importante de contaminación a un proceso determinado, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual ocurre esa contaminación? Y bueno, en esos términos, cuando pensamos, sobre todo nosotros que estamos un poco más vinculados a la cuestión de los mecanismos, pues podemos pensar en una reacción química, ¿no? En donde un mecanismo puede ser tan sencillo como este, ¿verdad? No hay mayor complicación en este mecanismo, o también puede ser tan complejo como este, ¿no? Que puede tener varias rutas, se pueden combinar en un momento determinado, y entonces definir qué es lo que está pasando puede tornarse un poco complejo, ¿sí? No quitemos de nuestra mente esto, que es lo que ocurre quizá de manera más común de lo que pensamos en un proceso de producción. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las fuentes de contaminación que están siendo importantes en nuestro proceso de producción, ¿sí? Que están todos estos que ya mencionábamos, la siguiente pregunta que hay que contestar es ¿cómo es que van a llegar? Y ahí es cuando empezamos a platicar un poquito de estos tres mecanismos, ¿no? Que es el mecanismo de origen, que a su vez se divide en endógeno y exógeno, la contaminación directa y la contaminación cruzada. En relación a la contaminación de origen, se refiere, como su nombre lo indica, ¿verdad?, a aquella contaminación que ingresa a un alimento cuando se está produciendo. Y particularmente cuando hablamos de una contaminación de origen, nos referimos, por ejemplo, a la contaminación que puede llegar a tener el huevo cuando la gallina está enferma, ¿sí? Es decir, si la gallina durante la ovopostura, ¿verdad? Si la gallina está enferma, en el conducto en donde se va formando el huevo,
va excretando el microorganismo patógeno y entonces este microorganismo patógeno va a estar presente en el interior del huevo. Es decir, la yema del huevo va a tener la presencia de salmonela. Este es un claro ejemplo entonces de una contaminación de origen endógeno, ¿sí? Esta misma contaminación podría ocurrir durante la postura del huevo, ¿verdad? Pero que el huevo llegue a estar contaminado con materia fecal de la gallina. Ahí esa contaminación, a la hora de salir de la gallina, el huevo se contamina con materia fecal y entonces estaríamos hablando ya no de una contaminación de origen endógeno, sino de una contaminación de origen exógeno. Sin embargo, sigue recibiendo la clasificación de contaminación de origen porque es durante la postura del huevo en donde se está generando esta contaminación. Otro claro ejemplo de la contaminación de origen, igual de tipo exógeno, es aquella que ocurre durante la producción en campo de frutas y hortalizas, que es lo que estábamos viendo hace ratito. Es decir, durante el cultivo, si estas lechugas, por ejemplo, que son las que estamos viendo aquí en la diapositiva, son regadas con agua que no tiene la calidad sanitaria deseada, pues aquí puede haber la presencia de microorganismos patógenos. También si se utiliza un abono orgánico que no haya sido bien tratado, la contaminación puede ingresar a este producto. A eso le llamaríamos contaminación de origen exógeno, ¿sí? Aquí vemos algunas otras fuentes de contaminación que son relevantes, por ejemplo, la tierra, ¿verdad? O contaminación, por ejemplo, aquí es claro que hay sembradíos, pero también hay granjas de cultivo, granjas de animales en la parte de atrás. La posibilidad de que esta contaminación que está en estas granjas ingrese a estos campos de cultivo, pues es elevada. A este tipo de contaminación le llamaremos entonces contaminación de origen exógeno. Aquí vamos a resumir algunos de estos mecanismos, decíamos, por ejemplo, de origen endógeno, pues contaminación transovárica del huevo. En el caso de los bivalvos, que ya hemos platicado, ¿verdad? Como ostiones, almejas, pues pueden tener contaminación en el interior. Sí, ya decíamos que los bivalvos son moluscos que se alimentan a través del filtrado de grandes cantidades de agua en el interior. Entonces, ahí, en este proceso de alimentación del animal, se va contaminando y puede estar, pues, contaminado con bacterias, con parásitos, con virus. Ahora bien, en el caso de la carne, por ejemplo, la carne de cerdo puede tener algunos cisticercos, ¿verdad? Que el animal, ahora vamos a ver un ejemplo más adelante, que el animal esté contaminado, ¿verdad? Esté parasitado con tenia y entonces estos cisticercos van a estar en la carne. Este también sería un claro ejemplo de contaminación de origen endógeno. En el caso de la contaminación de origen exógeno, bueno, como ya les comentaba, las verduras pueden estar contaminadas con heces, así como la leche, ¿verdad? Durante este proceso de ordeña, así como mencionamos del huevo, también se puede contaminar de manera externa con heces de la misma vaca. O bien en el caso de frutas o verduras, también la contaminación química puede ser una contaminación externa, ¿no? Mediante la aplicación de pesticidas no en los tiempos correctos y de tal manera que se propicie que estos pesticidas permanezcan por más tiempo en la superficie de los frutos. O bien que sean aplicados a una concentración excesiva y por tanto puedan ser un peligro para el consumidor. Ahora bien, en lo que se refiere a la contaminación directa, es decir, vamos a definir a contaminación directa cuando la contaminación va de la fuente hacia el alimento. ¿Sí? Esa es la típica definición de contaminación directa. El microorganismo patógeno va directamente de la fuente hacia el alimento sin ningún intermediario. Y eso lo podemos ver de una manera muy clara durante la cosecha de frutas y hortalizas. Pensemos, por ejemplo, en que este trabajador que va a cosechar pepinos, en este caso, con la mano desnuda, ¿verdad? Pensemos que este trabajador fue al baño, no se lavó las manos de una manera adecuada
y toca este producto. La contaminación de tipo fecal, por ejemplo, con salmonela, si es que este trabajador tuviera presente salmonela en su intestino, pues va a contaminar el producto de manera directa. Ese sería un claro ejemplo. Ahora bien, veamos en esta cosecha, ¿no? Aquí vemos esta cubeta en donde podemos ver que hay una serie de residuos, de tierra, de suciedad dentro de la cubeta. Es común que si los utensilios o los equipos en la industria de alimentos no se lavan de manera adecuada, lo que puede ocurrir es que la contaminación que está por largos periodos en la superficie de estos utensilios o equipos, en este caso la cubeta, pues pueda ir generando biopelículas hacia el interior. De tal manera, o bien estas tijeras que vemos acá, ¿no? Si no son higienizadas de manera adecuada, aquí se pueden formar biopelículas en las cuales puede haber microorganismos patógenos. Entonces, cuando se están cortando con estas tijeras o bien se está depositando el producto en este equipo, pues puede ser una contaminación directa. ¿Sí? Ahora bien, si esta tierra que está aquí dentro de la cubeta y que proviene de este suelo está contaminada con materia fecal y que ahí pudiera haber salmonela, por ejemplo, pues a la hora de contactar este producto, la cubeta, o bien si este producto contactara el suelo y se recogiera, en este caso, la berenjena y se colocara dentro de la cubeta, pues ya hubo una contaminación directa, ya que la fuente de contaminación primaria, pues es este suelo que está aquí, ¿verdad? Contaminado. Pues este es el claro ejemplo de contaminación directa. De la fuente de contaminación va de manera directa hacia el alimento. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vemos aquí estos tacos al pastor, ¿verdad? Estos tacos al pastor pues tienen diferentes ingredientes. Entonces, esto es lo que uno tendría que hacer cada vez que va a consumir un alimento, ¿no? Bueno, al menos nosotros que estamos hasta cierto punto involucrados con la microbiología de los alimentos. Entonces, pensemos, por ejemplo, aquí, si estamos hablando del cilantro, ¿qué tipo de mecanismo de contaminación pudo haber ocurrido aquí en el cilantro? Alguien que quiera responder puede abrir su micrófono, ¿eh? ¿Qué mecanismo podría estar operando aquí? ¿De origen exógeno? De origen exógeno. Y es decir, a lo mejor durante el riego, ¿verdad? Se utilizó agua negra, ¿sí? O agua contaminada con materia fecal, etc. ¿Qué tipo de contaminación podría existir, por ejemplo, en la carne de cerdo? Endógena. Endógena, ajá. Si hubiera un parásito dentro de esta carne y este alimento no hubiera sido cocinado de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, y así podemos seguir jugando, ¿verdad? ¿Qué tipo de contaminación habría en la piña, en este limón, en las tortillas que están aquí presentes? ¿Qué tipo de agente patógeno pudiera estar en el maíz con el que se prepara? Sí, Ale, adelante. Y en todos los casos también puede ser la directa, ¿no? Por la persona que lo está manipulando. Exacto, muy buena observación. O sea, aquí tenemos al hombre muy risueño, ¿verdad? Que él puede ser una fuente primaria de contaminación hacia esto. Entonces, fíjense en la importancia del humano, ¿no? Acá decíamos, el humano puede ser partícipe en cualquiera de estos puntos, pero suponiendo que todo está bien y llega a la hora de preparar el taco y este hombre, aunque esté sonriente y toda la cosa, pues puede contaminar este alimento. A ver qué peros le pondrían a este trabajador. ¿Qué otras posibles fuentes de contaminación encontrarían aquí en esta fotografía? Pues el ambiente, porque se ve que está afuera. El ambiente, particularmente el aire, ¿verdad, Sandra? O sea, el polvo que está ahí puede contaminar esto. Muy bien. Sus manos. Pueden ser polvo o insectos incluso. Exacto. Ajá, moscas, cucarachas. El cuchillo. El cuchillo. A ver, Edgar, entonces, ¿cómo se podría contaminar la piña ahí?
La piña se puede contaminar, por ejemplo, si la carne no está bien cocida y la carne está contaminada a la hora de que el tipitín agarre la piña, ya la contaminó. Exacto, ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjense que es un riesgo esto de los trompos, ¿verdad? Porque a lo mejor la carne que está en el exterior se va cocinando de manera adecuada, pero vamos a suponer que llegan 20 comensales y que todos piden 10 tacos cada uno. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre este? Va a empezar a cortar carne y va a llegar un punto en que la carne que está en el centro geométrico pues no está bien cocida. ¿Sí? Entonces aquí vemos, de hecho es el otro mecanismo, ¿verdad? La contaminación cruzada, que puede ir de este cuchillo que ha contactado la carne cruda, cortar la piña y contaminarla de manera cruzada. Pues bueno, esto es un claro ejemplo de cómo, les decía yo, pueden estar ocurriendo diferentes tipos de mecanismos al mismo tiempo. Es más, irse combinando, ¿verdad? No podemos solamente pensar en uno de ellos. Y aquí, por ejemplo, vemos al mismo tipo, igual de sonriente, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y pensemos en este microorganismo en particular, ¿sí? La tenia. La tenia, pues puede estar presente, como ya decían, contaminado de origen en la carne. Ahí están los cisticercos. Si llega gente y empieza a pedir más tacos y más tacos y más tacos, pues se van cortando. Y estos cisticercos, ¿verdad? Porque la carne no recibió una cocción de manera suficiente como para eliminarlos, pues los ingiere este hombre que está aquí consumiendo su taco. Y generalmente cuando la tenia está en este estadio, ¿verdad? De cisticerco, esto va al huésped, que es el humano, y estos huevos viajan por el sistema circulatorio y producen la cisticercosis. Que la neurocisticercosis es el tipo de cisticercosis más frecuente y más común en el humano. Ajá, de hecho, México y los países en vías de desarrollo, pues este cuadro clínico es muy común. Y bueno, dependiendo de donde se instale este cisticerco, pues va a ser el daño que ocasione en la persona, ¿no? Y este daño pues puede ir desde un dolor de cabeza, la persona va a padecer dolores de cabeza durante toda su vida, o bien puede ir, por ejemplo, hasta alteraciones en la conducta o algún otro tipo de daños en la visión, etcétera, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo cómo una enfermedad transmitida por alimentos puede tener repercusiones tales que lleven a alterar la calidad de vida de una persona o inclusive llevarlo a la muerte, ¿no? Si el cisticerco de plano está afectando alguna zona en el cerebro que sea vital para el humano. Bien, ahora otra forma, ¿no? Sería pues que este mismo trabajador se coma unos taquitos, ¿sí? Y dentro de su intestino se desarrolla esta tenia, ¿sí? Ya como gusano grande, ¿verdad? Y entonces este individuo va a desarrollar lo que se le conoce como teniasis, es decir, en su intestino va a estar presente el parásito que a su vez va excretando huevecillos. ¿Sí? Estos huevecillos, ¿verdad? Este trabajador va al baño, no se lava de manera adecuada las manos, nos prepara los tacos deliciosos o las salsas o cualquier otra cosa y bueno, los va a ingerir la persona. El estadio de este parásito aquí y acá es distinto. Entonces, aquí es lo que conocemos el ciclo ano-mano-boca. ¿Sí? La contaminación de huevos por manos sucias del cocinero van hacia el alimento. Ahora bien, ¿cómo es que esta carne se contaminó? Pues muy sencillo, ¿verdad? Esta carne proviene de este cerdo que tenía cisticercos y a su vez el cerdo pues comió desechos de materia fecal de esta persona, sí, que defecó al aire libre, el cerdo los comió y con esto se preparó la carne. ¿Sí? Ahora bien, también puede ser que se sigan transmitiendo, ¿verdad? Decíamos, es el mismo escenario, esta carne contaminada mal cocida, se ingieren, se desarrollan las tenias y bueno, es este mismo individuo que a su vez va expulsando la materia fecal hacia el ambiente, etc. Pues como ven, es un ciclo interminable si no se toman medidas de prevención de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en diferentes países? ¿Qué es lo que podría hacer nuestro país
para tratar de evitar o ha hecho para evitar estos ciclos de contaminación? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para evitar esto? ¿Alguna idea? Pues ponen sus lugares donde revisan al ganado, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces, hay una inspección del ganado. De hecho, esto que menciona Sandra es importante. Antes era muy común que la gente, todo el mundo crecía sus puerquitos, ¿no? Ahí en los ranchos afuera, se mataban en rastros clandestinos muchas veces sin ninguna regulación interna. Hoy en día, pues se recurren a estos rastros tipo TIF que ya hemos platicado, tipo inspección federal, en donde ya hay un veterinario que precisamente va inspeccionando esto, ¿verdad? Que el animal no tenga presencia de cisticercos o alguna señal de alguna otra enfermedad que tenga. Entonces, la crianza de animales, tanto de ganado vacuno, porcino, de aves, ha sido cada vez más controlada y con todas estas medidas de precaución que se van recomendando, pues para evitar esto, ¿verdad? Que los cerdos se alimenten de materia fecal o de desechos de alimentos que estén en las casas. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Pues bueno, a través de las buenas prácticas de manufactura, pues enseñar a que los trabajadores tienen que lavarse las manos, tener lugares adecuados para vender los alimentos, ¿no? Aunque decíamos también en un principio, esto sigue siendo una cuestión cultural, ¿verdad? Que va a depender mucho del nivel de educación de las personas. Y ahí es en donde también se empieza a dar esta problemática de tipo social, ¿no? Social, cultural, económica, porque estos puestos de tacos, pues los vemos en las esquinas, en cualquier lugar, en la vía pública. Entonces, la venta de alimentos en vía pública sin ningún cuidado, pues es muy común en los países en vías de desarrollo como nuestro país. Pues bueno, este ejercicio nos sirvió para ejemplificar de una manera muy clara la importancia que tiene la contaminación directa, ¿verdad? Y en este caso del preparador de alimentos, del manipulador de alimentos hacia los alimentos. En este ejemplo que les presento aquí, es un estudio muy interesante donde habla precisamente del impacto de los manejadores de alimentos infectados. Esto lo hizo el CDC en Estados Unidos, que es el Centro para el Control de Enfermedades, en donde anualmente se estiman 76 millones de casos de ETAs, ¿verdad? Ya platicábamos de esto en Estados Unidos, cada año. Y bueno, se estima que de este porcentaje, de estos casos de ETAs, del 18 al 20% están asociados a un trabajador infectado. En el Reino Unido se tiene registrado que el 7% de los casos de salmonelosis pues están asociados a un trabajador enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Centro para el Control de Enfermedades con apoyo de este comité para el control de enfermedades asociadas al consumo de alimentos? ¿Sí? Que este comité pertenece a esta Asociación para la Protección Internacional, la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos. Entonces hizo un estudio de todo lo que tenía reportado el CDC desde 1927 hasta el año 2006. Y bueno, encontraron que en ese periodo se habían reportado este número de brotes con aproximadamente 80,000 casos. Y de esos 816 brotes, los patógenos implicados pues fueron norovirus o probable norovirus en primer término, luego fue salmonella entérica, hepatitis A, Staphylococcus aureus, Shigella, Streptococcus pyogenes y algunos parásitos como Ciclospora, Giardia y Cryptosporin. Todos estos evidentemente implicados o asociados a la contaminación de tipo humano. Y bueno, aquí, ¿qué más fue lo que vieron? Bueno, pues que de los principales alimentos que habían sido asociados a este tipo de brotes, pues eran aquellos que eran preparados con varios ingredientes, entre los que se encontraban, por ejemplo,
las ensaladas, ¿verdad? Que contenían en su mayoría papas, pasta, coliflor, sándwiches, ¿sí? Que también, como sabemos, este tipo de alimentos es preparado con varios ingredientes, comida china, comida mexicana y algunas pizzas, botanas frías, y aquí le ponemos entre comillas listas para el consumo. Aquí, por ejemplo, estas charolas que se venden con algunos embutidos, algunos quesos, ¿sí? Que no van a requerir ningún tratamiento térmico adicional para ingerirse. Entonces, esto fue el número de alimentos más frecuentemente implicados. Y como pueden ver, pues todos ellos, ¿verdad? Tienen en común que han sido preparados por un manipulador de alimentos y que requiere un estrecho contacto con las manos del preparador. ¿Sí? No puede hacerse de otra manera. Entonces, aquí es clave cómo la capacitación de los trabajadores es importante, ¿no? Entonces, ¿qué factores identificaron ellos en todos estos brotes que estudiaron? Dice, manejo de alimentos por una persona infectada. O sea, esa fue una de las principales causas. La segunda causa fue el lavado de manos incorrecto, es decir, no nada más hay que lavárselas, sino hay que lavárselas bien, ¿sí, no? Y ahora, bueno, con esto de la pandemia, pues ya ha sido se dio a conocer de una manera muy extensiva y muy precisa cómo debe de llevarse a cabo un buen lavado de manos. Otra causa fue contaminación cruzada a partir de un alimento crudo de origen animal, ¿sí? Como lo veíamos en la diapositiva de los tacos al pastor, ¿verdad? Ahí, si la carne está contaminada, esto puede llevar la contaminación hacia otro tipo de alimento. Otra causa fue manipulación de alimentos con la mano desnuda. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen estas charolas de carnes frías con quesos, ¿verdad? Ahí requiere que el trabajador pues esté cortando de manera muy precisa estos alimentos. Si esto lo hace con la mano desnuda, pues la probabilidad de que se contamine es mucho más elevada. También la manipulación de alimentos con la mano con guantes, ¿verdad? Por ejemplo, alimentos listos para consumo. Entonces decimos, bueno, ya no entendemos qué está pasando, ¿no? Si se preparan los alimentos con la mano desnuda, es un factor que detona la contaminación. Pero también lo es si se usa los guantes. Entonces, ¿cuál de estas dos medidas es la más adecuada? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues en cualquiera de los dos casos se debe de tener limpieza. Por ejemplo, si van a usar guantes, bueno, me ha tocado a mí ver que a veces usan están usando guantes, pero con la misma mano con la que manipulan alimentos cárnicos, manipulan lechugas o jitomates o ensaladas y así. Y eso es incorrecto también. O igual usan los guantes que usaron ayer, los vuelven a usar al día siguiente. Exacto, eso que señalas es crítico, ¿verdad? Entonces, está bien usar guantes, pero usarlos de una manera adecuada, ¿sí? Y ahí tiene que ver también con los dueños del negocio, porque muchas empresas, por ejemplo, les dan un par de guantes y se acabó, y esos guantes son para todo el día, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, aquí nuevamente entra la capacitación del personal, inclusive en algunas empresas han implementado el uso de timbres, ¿sí? Entonces, cuando suena el timbre, las personas de la línea tal, por ejemplo, tienen que irse a lavar las manos. Cuando suena el timbre tal, las personas de otra línea van a lavarse las manos. Y eso lo hacen precisamente para evitar, como menciona Maricruz, que pasen tiempos prolongados con los mismos guantes y puedan, en lugar de proteger, pues contaminar el alimento. Sí, hay una desventaja con el uso de guantes, ya que cuando la persona está usando guantes, la sensación de suciedad en las manos disminuye considerablemente. Cuando uno tiene la mano desnuda, pues la tendencia es a lavarse más rápidamente las manos, pero con los guantes esta sensación disminuye y eso puede provocar a que el trabajador pues siga usando los guantes por todos lados, ¿no? Entonces, esto es importante. Me parece que esto destaca de manera muy precisa este estudio que hizo el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, la importancia que tiene el
capacitar a un buen trabajador. ¿Sí? Y digo, la capacitación es esencial porque se puede tener toda la infraestructura adecuada en ese lugar, pero la concientización del trabajador es esencial para no incurrir en estas oportunidades de contaminación. Entonces, en resumen, la contaminación directa, decíamos, puede ser por manipulación humana, decíamos, de equipo, utensilios, a través, por ejemplo, si estos ya han sido, ya ha habido microorganismos que puedan formar biopelículas y estos a su vez se convierten en una fuente directa de contaminación, ¿no? Materias primas, pues sí, ¿verdad? Si directamente me estoy consumiendo yo una materia prima contaminada y la ingiero directamente, ahí sería una contaminación directa. Ingredientes. Contaminación cruzada, pues ya lo hemos estado mencionando, ¿no? La típica, pues es de un producto que va crudo a un alimento procesado. O también puede ser a través de un fomite. El típico fomite es, por ejemplo, los trapos de cocina. Si estos trapos de cocina, ahí se van convirtiendo en un nicho en el cual los microorganismos, si no se lavan de manera adecuada, ¿no? Se van convirtiendo en un nicho en donde los microorganismos se van multiplicando y a su vez van diseminando la contaminación hacia otros lugares. Esto también se ha documentado, por ejemplo, para estas esponjas que se utilizan para lavar superficies. Si no se desinfectan periódicamente, estos también pueden convertirse en un fomite, en una fuente de contaminación hacia los alimentos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo puede ocurrir una contaminación cruzada, ¿verdad? En este mismo proceso de los pepinos que veíamos hace rato, ¿no? Ya veíamos que pueden estar contaminándose durante la cosecha, pero también durante el proceso. Pues aquí, por ejemplo, tenemos estas superficies en donde vemos que hay una contaminación evidente, ¿verdad? Y si esto no ha sido saneado de manera adecuada, pues aquí va a haber formación de biopelículas, por ejemplo, en estas orillas, ¿sí? En estos materiales como este que tenemos acá, ¿sí? Estas superficies son de difícil lavado y desinfección, y aquí, si viene producto que no está contaminado, pero aquí hay formación de biopelículas, aquí se pueden llegar a contaminar. Lo mismo aquí en estos bordes de esta banda transportadora. Bueno, aquí lo que hay que tener presente es evitar que ocurran esta acumulación de residuos por tiempos prolongados y evitar que exista la formación de biopelículas en estas superficies. Otra típica forma, ¿verdad? Esto es muy común en nuestro ambiente, las rosticerías. ¿Sí? Aquí vemos a los trabajadores muy sonrientes, bueno, no tanto, ¿verdad? Y aquí vemos a los pollos, ¿no? Si nosotros imaginamos cómo es que se rostizan estos pollos, ¿ustedes creen que exista la oportunidad para que ocurra contaminación cruzada entre ellos? Si es así, ¿qué puede estar sucediendo? Puede ser por los palos donde se empalan los pollos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí a lo mejor tú tienes ya un pollo cocido y le puedes meter un pollo crudo, ¿verdad? Y si no hay una buena cocción al interior, pues ahí puede haber contaminación cruzada que va a quedar en el centro del alimento. ¿De qué otra forma puede ser esta contaminación? A lo mejor han observado que es frecuente que aquí esto está girando, ¿verdad? Los pollos van girando. Y con frecuencia pues llegan y sacan un primer carril, pero luego colocan otro, por ejemplo, de pollo crudo. Sí, y durante este giro puede ser que el pollo crudo escurra hacia el pollo cocinado y entonces este ya está listo, pero aquí hubo contaminación cruzada a través de la sangre del pollo crudo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es común ver que estos pollos los sacan y los empiezan a cortar con tijeras, cuchillos o algunas charolas que estén por aquí. Y aquí puede ocurrir una contaminación cruzada, ¿verdad? Del pollo crudo al pollo ya cocido. Entonces, esto es importante, esta reflexión sobre la contaminación cruzada,
De hecho, en los refrigeradores caseros es muy común, ¿verdad?, que existan estas zonas en donde se recomienda que se pongan los alimentos. Entonces, lo que nunca podemos hacer es colocar carne cruda en la parte superior del refrigerador, porque esto puede escurrir e ir hacia los alimentos que están en la parte. Y bueno, hay todo un protocolo ahí de cómo se recomienda colocar estos alimentos en el refrigerador. Y bueno, pues en resumen, todo esto, ¿verdad? Las fuentes, los mecanismos de contaminación, la presencia de patógenos que puedan causar enfermedades transmitidas por los alimentos, pues es un problema de salud pública. Sí, de esto estuvimos platicando toda esta primera unidad y pues es evidente entonces que hay que diseñar y establecer programas que vayan encaminados a la prevención más que a la corrección de los problemas. Y bueno, pues con esto termino